Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Que en esta mañana nuestro Señor bendito derrame sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, una bendición en el cual podamos acercarnos, en el cual podamos recibir de parte de nuestro Padre una palabra, podamos recibir una bendición de parte de nuestro buen Dios y que nos cambie la vida, que direccione nuestro corazón, direccione nuestra mente, nuestra forma de ser. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que siempre, hermano, está con nosotros, siempre se manifiesta en nuestra vida, de tal manera que podamos nosotros siempre agradarle, siempre podamos nosotros buscarle, siempre a nuestro Padre Celestial. Dios bendiga tu vida donde quiera que estés y que esta mañana una palabra de Dios recibamos para bendición. Pidiéndole al Señor la dirección, queridos hermanos, de una palabra. Envió a mi vida en esta mañana una palabra que llama atención. Porque el punto, hermano, el punto de estos programas es que el Señor envía a nosotros una palabra que nos ayude a encaminar nuestra vida diaria. Tengamos una porción diaria de su bendita palabra. Una porción, hermano, donde nos indique decir: Señor, con esta palabra quiero agradarte, con esta palabra quiero hacer lo correcto. Es bueno levantarnos. No se trata de que hermano, de que usted tenga un pastor por las redes sociales. Se trata de que le ayude a cambiar su vida. Se trata de que le ayude a que cada día se afirme más en el lugar donde esté. Se afirme, hermano, se congregue y se afirme realmente, cambie su actitud, cambie la manera de comportarse, la manera, hermano, de realmente de ese temor, de esa dedicación a Dios. Es importante tener en cuenta que tenemos que agradar a Dios todos los días. El verdadero culto, el verdadero evangelio está en nuestras casas, en la calle. Hermano, está en nuestra vida personal para con Dios. Y cuando tenemos una bendición de parte de Dios, ¿cómo actuamos, verdad? Pero qué tan importante entonces es conocer al Señor. O qué tan importante es, o preguntarnos, hermano, ¿qué tanto conocemos al Señor? Preguntarnos, ¿qué tanto conocemos al Señor? ¿Te has preguntado qué tanto lo conoces? ¿Te has preguntado qué tanto conoces al Padre? ¿Te has preguntado qué tanto conoces al Hijo? ¿Qué te has preguntado qué tanto conoces al Espíritu Santo? Por eso en esta mañana darle gracias a Dios por este día. Dale gracias a Dios porque te ha permitido, hermano, despertar. Quizás estás desayunando, preparándose para ir a la escuela, ¿verdad? Quizás en esta mañana, hermano, estés esperando una respuesta, una palabra de parte del Señor. Pero ¿te has preguntado qué tanto lo conoces a ellos? ¿Realmente, hermano, conoces al Padre? Quizás no, ¿verdad? Todo verán todo, pero dirás, pues quizás no todos conocemos al Padre, no todos conocemos al Hijo como debe de ser, pero nos estamos esforzando cada día a conocerlo cada día más. Esta es la pregunta, hermano, que me hacía yo en la vida de Pedro, hermano, cuando le dicen Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. 3 veces que me conoces. Dice hoy, quiere decir que el hombre puede negar al Padre, puede negar al Hijo, puede negar al Espíritu Santo las 3 veces en un día. En un día.
La negación, hermano, de nuestra vida depende entonces que estamos viviendo tiempos que el hombre, todo mundo profesa conocer a Dios, todo mundo profesa saber de Dios. Ahora cualquier hermano se para y empieza a expresar palabras del Señor que no lo conocen. Los enviados, hermanos, los ministros enviados, aquellos que Dios levantó para representarlos, tenían que conocerlo. La señal fuerte de un ministro, hermano, es que tuvo un encuentro con Él. Porque ya no se lo contaron, Él lo vivió. Como el caso de Saulo cuando se convirtió a Pablo. Un verdadero ministro debe de tener un encuentro con el Señor. De tal manera que le cambie la vida, que le cambie sus palabras. Porque es, como decía Job, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven, decía Job, en Job 42. Mas ahora mis ojos te ven. No es lo mismo conocer al Señor de palabras, porque dice que el hombre de palabras, dice en el libro de Job, en el Job 42 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece, dice, del consejo sin entendimiento? Por lo tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y luego dice, vea lo que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Dice Job, hablaba consejos, decía palabras, aconsejaba a otros, hablaba de otros, pero no te conocía. Pregúntate en esta mañana qué tanto conoces al Señor, qué tanto le platicas a otros, o qué tanto le platicamos a otros, si usted quiere. Vamos a ponerlo así en general. ¿Qué tanto le platicamos a otros? ¿Qué tanto les ministramos? ¿Qué tanto predicamos a otros? Todo lo hacemos. Hablamos de Dios a otros. Pero ¿será que, hermano, como dice Job aquí, dice: yo conozco que tú todo lo puedes, dice, tú puedes hacer todo, Señor? No hay pensamiento, tú conoces los pensamientos, tú revelas, tú das el consejo, tú eres el que abres el entendimiento. Dice que hablaba maravillosamente, hablaba Job, hablaba de las cosas de Dios. A eso se le llama profesar. Decir cosas. Profesar significa decir cosas maravillosas. Decir cosas maravillosas de Dios. Decir cosas maravillosas de Cristo. Decir cosas maravillosas del Espíritu Santo. Bendiciones, hermana Jessica, y en Palizada le mandamos un saludo. Hermana Elsie, Dios les bendiga. Yuli Mangrego, Dios les bendiga. Gracias por estar pendiente. Hermano, dice que todos los días Job decía, hablaba sin entendimiento. Tantas cosas, dice, hablaba yo tan maravillosas, dice Job. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Cuál es la enseñanza que buscaba Job? Hermano, bendiciones al hermano allá en Tierra Deseable. Dios les bendiga, hermano. Saludos a la iglesia, a los hermanos, a su familia. Fíjese, hermano, dice de oídas, y luego dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por cuanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué estaba diciendo? Hablaba maravillas de ti, pero no te conocía. Aquí dice Job que no lo conocía. Pero no es lo mismo decir. Acá Job dice, hablaba de Dios maravillas. Pero en el Nuevo Testamento
dice que hay quienes profesan conocerlo. Dice en el libro de Tito 1:6. Aquí Job dice, yo no conozco tu palabra, o sea, yo hablo maravillas, pero no la entiendo. No sé lo que realmente sucede. No sé realmente si estoy haciendo lo correcto, pero hablaba maravillas de Dios. Hablaba maravillas del Cristo, amaba maravillas, hermano, pero él se esforzaba por hablar, por dar consejos, hermano, porque otros supieran realmente quién era él, pero no lo conocía. Pero en el libro de Tito dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto es terrible. Porque qué rico es hablar de Dios, hermano, y en veces todavía nuestra vida no ha sido transformada, no ha sido renovada en cuanto a la manera de pensar, a la manera de ver las cosas como la ve nuestro Señor. Pero aquí vamos, hermano, que no es lo mismo predicar, hablar del Señor, hablarles a todo mundo. Decían, vemos, conozcamos al Señor. Dice acá, hermano, que Job llega a decir, oye, hablaba maravillas, pero decía, de oídas te conocía, pero no te conocía. Pero qué tan delicado es que en estos tiempos que estamos, la gente profesa conocer a Dios. La gente profesa conocer todo de Dios, querido hermano. Por eso una de las cosas que dijo, Pedro en Lucas 22, el Señor le dijo, te digo que el gallo no cantará antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. 3 veces que me conoces. Negarán al Padre. Acá dice que profesarán conocer al Padre, pero lo van a negar. Por eso el Señor, hermano, en esta mañana, Él quiere bendecirnos, quiere abrirnos el conocimiento, pero dígame una cosa, hermano. ¿Usted habla de Dios o profesa conocer a Dios? No es lo mismo hablar de Él si todavía sin entender muchas cosas. Hablar maravillas del Señor y no entender muchas cosas, que decir, yo conozco a Dios. Esto es muy delicado. Es muy delicado. Decir yo conozco a Dios y uno es atrevido al no dar testimonio, al no dar el ejemplo. Apenas estamos conociendo su palabra, y más cuando no hay un compromiso de meterse, realmente de estar en Él. Jesús dijo algo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me ha oído a mí ha oído al Padre. O sea, es que estaba diciendo, en las obras de mi Padre siempre hago. Lo que he visto de mi Padre, lo que he oído de mi Padre, lo que veo que haga el Padre, eso hago, dice. Lo conocía por las obras, lo conocía por sus hechos, lo conocía la manera como se expresaba. Nuestro Señor, hermano, todos los días busca en nuestra vida hacernos una bendición. El estar con nosotros. Él quiere que cada día nos parezcamos cada día más a Él. Hermano, dice que siendo hijos del Altísimo, conociéndolo al Padre. Por eso la Escritura nos enseña que la vida eterna, en el libro de Lucas el Señor dijo algo, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan, dijo, el que quiera hacer la voluntad del Señor, el que quiera hacer, hermano, el andar haciendo la voluntad del Señor, el que esté en el Señor, hermano, debe de tener como propósito conocerlo a Él. Eso nos enseñó, dice, que era la vida eterna. Si me conocieran a mí, digo en el libro de Juan 14, versículo 7, si me conocieses también a mí, a mi Padre conocerías desde ahora que le conocéis y le habéis visto. Felipe le decía, muéstranos al Padre. Si me conocieses a mí, a mi Padre, dice, lo conocerías a Él. Querido hermano,
Y el Señor dijo en Juan 17, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti. Pero Job decía, verás, de oídas te conocía. Pero estamos en un tiempo de gran atrevimiento de decir, yo conozco al Padre, conocerlos, pero profesarlo sin realmente haberlos conocido, es grave. Porque en Tito dice, hermano, que pero con sus hechos lo niegan, siendo rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice, 3 veces me negarás. Y le dicen a Pedro, 3 veces me negarás antes de que cante el gallo. Y el gallo significa aleco en griego. Y aleco significa mantenerse alejado. Gallo significa mantenerse alejado. El gallo también, hermano, dice que también es el sonido de una corneta antes del amanecer, que servía para indicar las vigilias de los soldados. Las vigilias de los soldados. De aquellos que están vigilantes, de aquellos que están pendientes en el amanecer. Aquellos que se levantan en oración, aquellos que se levantan, hermano, con el propósito de esperar la venida del Señor. Son aquellos que tienen la luz encendida, hermano. Pero acá dice, hermano, que gallo significa mantenerse alejado. Aquí entre nos, hermano, sin decirle nada a nadie, se levantó a orar y darle las gracias a Dios en esta mañana. ¿Se acordó de Dios en esta mañana? Desde que usted despertó, le dice, Padre del cielo, gracias. Se acordó, le dio las gracias a Dios y le pidió ayuda para con su vida. No, uno no debe de levantarse así, sino debe de levantarse, como dicen por allá, con el Jesús en la boca. Hermano, el gallo era el sonido del amanecer. El sonido del amanecer es, aquí del gallo significa, hermano, una actitud, un sonido, una voz interior. Va a sonar tu voz, va a sonar o suena la voz de mantenerse alejado con él, de tener prioridades, o suena la voz de decirle, Señor, gracias, por medio de la oración. El sonido del gallo, al sonido del gallo. Quiere decir que al sonido del gallo el hombre iba a reaccionar. Al sonido del gallo el hombre iba a comportarse. Al sonido del gallo en su vida, al sonido de sus palabras, el hombre se iba a comportar. Ese es el gallo. Ese es el gallo, hermano. Al sonido de sus palabras. Al sonido del deseo de su corazón antes de levantarse. ¿Cómo está tu gallo, hermano? ¿Cómo está tu gallo en esta mañana? ¿Cuál es el deseo de ese gallo? ¿Cuál es realmente el propósito de ese gallo? Dice, el propósito de ese gallo, dice, es mantenerse alejado. ¿Es mantenerse distante en las cosas divinas? ¿Cuál es el deseo de ese gallo, hermano? Ese ser interior, ese que habla, ¿verdad, hermano? Y nos dice, hoy voy a cantarle, o voy a decir palabras que realmente tengan un compromiso. Por eso la Escritura dice en Marcos 7, versículo 6, hipócrita, bien profetizó a vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Se levantaron a invalidar, dice, sus palabras. Mira, hermano, la palabra pacto, por eso estamos en el nuevo pacto.
Y en el nuevo pacto significa jurar. Jurar, pacto. Pacto significa jurar. Jurar. Prometer. Es lo que hizo Pedro. Eso fue lo que hizo Pedro. Hizo una promesa, juró. Una versión dice que se maldijo a sí mismo. Se dice, se hizo anatemizó. Dijo palabras de maldición contra él. Dijo, juro por mí mismo. Juro, lo juro por Dios. Declarando que si no sucede que caiga sobre mí esto, que pase esto sobre mí. Eso es malo. Decir, lo juro por Dios, lo juro por Diosito, eso es malo. Eso es malo. O sea, eso lo vamos a ver ahorita. Eso no es correcto decirlo. Hermano, pacto significa 7 veces. Pacto o jurar significa 7 días a la semana. Nuestra vida, hermano, de mantenernos alejados del mundo, de las cosas que a Dios no le agradan, debe de ser todos los días. Todos los días. Pero hay quienes que todos los días se mantienen alejados del Cristo. Hicieron una promesa de seguirlo. Por eso cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el compromiso que nos hicimos fue seguirlo todos los días. Donde quiera que estuviera Él, ahí vamos a estar. Porque Él es el motivo de nuestra salvación. Él es el gozo de nuestra salvación. Es el por cual vivimos. Él es la razón por la cual vivimos. Es imposible que alguien se mantenga lejos de Dios a menos que lo niegue. ¿Quiénes son los que se mantienen lejos de Dios, apartados de Dios? Aquellos que desde que se levanta, hermano, el gallo les canta 2 veces todavía. Por eso el gallo no cantó a la tercera, el gallo cantó a la segunda. El Señor no dijo que iba a cantar el gallo hasta la tercera, sino que hasta la segunda. Por eso estamos en el segundo canto. En este tiempo estamos en el segundo canto. La venida del Señor representa cuando resplandezca la luz. Cuando venga la luz, hermano, nosotros esperamos a la luz y no a las tinieblas. Nuestro amanecer, que es Cristo, pronto viene ya. Nuestra luz, que es Cristo, pronto va a amanecer, pronto va, hermanos, a resplandecer esa luz en nuestros corazones. Pero mientras nosotros, hermanos, neguemos al Cristo, no va a haber un resplandecer, no va a haber esa luz que esperamos cada mañana. Por eso en esta mañana debemos de preocuparte de que la luz de Cristo alumbre tu vida. Que la luz del entendimiento alumbre tu vida. Por eso dile esta mañana, Padre del cielo, envía tu luz a mi vida. Quiero andar en la luz y no en las tinieblas. Yo soy hijo de la luz, dile, y no de la noche. Por eso la Escritura nos enseña en Juan 3, hermano, dice que el que ama la luz, hermano, se acerca a la luz para que sus obras sean reprendidas. No las oculta, no anda ocultándosela, no anda negando a Cristo. Pero el que le gusta las tinieblas, él dice en Juan, dice que el que le gusta las tinieblas, su vida la mantiene lejos de Dios. El que le gusta las tinieblas, el que ama las tinieblas, su vida le gusta estar entre las obras malas. Dice en Juan 3, versículo 19. Y esta es la condenación que vino. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Fíjese. Entonces está diciendo, hermano, la importancia, dice que el gallo era el sonido para que ya deja de estar en las tinieblas. La luz representa, hermano, él dice que es el sonido antes del amanecer, que servía para indicar cada vigilia.
había vigilado, había cuidado su vida. Y lo primero que debe de hacer el hombre cuando se levanta es decirle: Padre, voy a serte fiel, voy a cambiar mi vida, voy a apartarme, voy a alejarme del pecado, voy a dejarme de la desobediencia. Porque acá en Tito dice que el hombre que peca, el hombre dice, hermano, que el hombre que es rebelde y desobediente desconoce a Dios, no a Cristo, a Dios. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes y reprobados. Rebeldes, desobedientes a los males. ¿Qué es abominable? Abominación son mezclas. Que una cosa sea delante de Dios y otra cosa sea en la calle. No profesa, le da vergüenza conocer, proclamar que es cristiano, que es hijo de Dios. Por eso a la gente que se avergüenza de Cristo, desconocen a Dios. Profesan y se conoce, pero con sus hechos rebeldes, con sus hechos de mezclas, con sus hechos de rebeldía, de sus hechos de desobediencia, con eso dicen que no lo conocen. Y ahí le andan hablando a todo mundo, hermano. Dice que están reprobados en cuanto a la fe. El hombre que no le gusta mantenerse lejos de Dios. ¿Cómo el hombre se mantiene lejos de Dios? Pecando, desobedientes, viviendo una doble vida, viviendo una vida de apariencia, que dice que es cristiano, pero nunca va a la iglesia. Dice que es cristiano, pero no da testimonio. Dice que es cristiano, pero no, hermano, no demuestra que realmente Dios está con él. ¿Qué tanto conoces al Padre? Hablar del Padre no es decir yo conozco a Dios, mira, es que Dios es amor. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es dar testimonio de obediencia, de temor, de lealtad, de fidelidad, estando en su presencia, no viviendo una apariencia en nuestra vida. Eso es conocer a Dios. No lo negamos porque estamos con Él. O sea, no lo negamos porque estamos cerca de Él. Pero negarlo significa, hermano, el canto del gallo. Negarlo significa rechazarlo. Por eso estamos viviendo en tiempos de negación. Negación significa apostasía, mantenernos alejados. Por eso apostasía significa cambiar de lugar, dejar la verdad. No, hermano, dice que ellos dice que amaron más la luz que la verdad. Dice más el que practica la verdad viene a la luz. Negarlo es rechazar la verdad. Niegan al Padre. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. ¿Qué vida tienen? Si viven solamente, dice, profesando que dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos de desobediencia, de rebeldía, de vivir una vida en apariencia, hermanos, demostraron que no conocían a Dios. Estamos en tiempos de la negación, como los tiempos de Pedro. Negarán al Padre. Dice que a la segunda cantó el gallo, y a la tercera ya no les va a cantar el gallo. Porque ahí donde aparece el Espíritu Santo en el escenario, el bendito Espíritu Santo, porque ¿qué fuéramos sin Él, hermano? ¿Qué fuéramos sin Él si Él no cambiara nuestro corazón? ¿Qué fuera sin Él si no nos redarguyera? ¿Qué fuera sin Él si no nos convenciera? Él fue el que provocó la tercera. La tercera ya no le habló el gallo, le habló el Espíritu Santo a Pedro. Por lo tanto provocó en él arrepentimiento, porque la Escritura nos enseña, hermano, en los evangelios de Juan 17,
dice hermano que dice, así como me enviaste al mundo, dijo, vea, me enviaste al mundo, yo los envío a él, por ello yo también me santifico. Verdad 16 dice, y cuando venga, él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis jamás, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Qué estaba diciendo mi Señor Jesús? A la tercera no fue el gallo, no fue la voz del Pedro que habló, fue el Espíritu Santo. Por eso es quien nos alumbra el entendimiento, decir que nos dice, el Espíritu Santo es aquel que nos dice, oye, estás negando al Padre. Mira lo que dice en el libro de Marcos 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos sentados aquí, entre tanto, dice, entre tanto, ¿de qué voy? Vea lo que dice, hermano. Dice, mi alma se puso triste hasta la muerte, quedaba aquí velando, yéndose un poco adelante, se postró, lloró como si fuera posible. Dice, y decía al alba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Mira, hermano, que dice que los halló durmiendo, ellos no estaban velando. Luego vino y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿Duermes? Se le había dormido el gallo. Porque el gallo era el sonido de la trompeta. El sonido de la trompeta es la oración de la vigilia. Ese era el sonido de la trompeta, el llamado al estar con el Señor. Vino y los halló durmiendo y dijo, Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró mientras las mismas palabras y los halló durmiendo, hermano. Y dice el 43, dice, levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. Una cosa es el que lo entrega y otra cosa es el que lo niega. Luego, habiendo él, aún vino Judas, uno de los 12, dice, hermano, y de los escribas, los ancianos, y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besase, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Fíjese que ahí lo agarran, lo toman, se lo llevan, hermano. Pero si leemos un poquito más para abajo, porque ahí está interesante la historia, pero quiero para avanzar. Pedro le siguió, dice en el 54, Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los aguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no la hallaban. Sus testimonios no concordaban. Dice muchos falsos testimonios contra él, mas no sus testimonios no. Entonces, levantándose uno, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano. Pero no concordaba, dice. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, ¿no responde nada? Mira que lo estaban cuestionando de lo que él realmente era. Tú eres el Cristo, el Hijo bendito. Le digo, yo soy, hermano. Eso decía él. Pero entonces dice que se molestaron tanto, hermano, que comenzaron a golpearlo, comenzaron a maltratarlo. Pero también ahí estaba Pedro, dice en el 67, el 66, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas. Y le digo, fíjate, le digo al y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le digo, tú también estabas con Jesús del Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco. Yo no conozco al Señor. Ni sé lo que dice. Se salió a las entradas y cantó el gallo. Y cantó el gallo que dice, se mantuvo lejos de él. A veces somos tan ingratos por las cosas que hace nuestro Señor o por las cosas que pasa nuestro Señor por causa de nosotros.
para que nosotros entendamos. Muchas veces Él es vituperado, es burlado, es golpeado, para que tú y yo recibamos el entendimiento. Para que tú y yo, hermano, realmente lo conozcamos a Él. A Él lo vamos a conocer en medio de las pruebas, en medio de las situaciones, pero no las tuyas, sino las de Él. Porque Él dijo, verá, hasta la cruz. Él dijo yo hasta la muerte. Pedro llegó a decirle que él estaba también dispuesto a morir. Llegó a decirle que él estaba dispuesto a sufrir, a dar la vida también. Pero no fue así, hermano, no fue así. Él dijo, estoy dispuesto a morir a la carne, seguirte, Señor, buscarte. Y no fue así. ¿Cuántas promesas de morir a la carne, de morir al pecado, de dejar lo que es desagradable a Dios, no has cumplido? Cada vez que le cantaba el gallo, cada vez que se levantaban todos los días, su deseo era hacer el mal. Se les había olvidado los pactos, los juramentos, de realmente de limpiarse, realmente de cambiar, realmente de agradar al Padre. Negaban siendo abominables una doble vida, una vida de apariencia. Eran rebeldes, completamente en oposición a la palabra. Eran desobedientes, no les interesaba si el Padre los viera o no, no les interesaba realmente si querían agradar o no. Eran incapaces de hacer un bien, un acto, hermano, que agradara al Padre. Incapaces de hacer toda buena obra. Eso es negar a Dios todos los días. Eso es negar a Dios todos los días. Negar a Cristo es decirle, voy a morir a la carne. Es decir, voy a morir al yo. Voy a morir a lo terreno. Entonces dice, hermano, que entonces negó otra vez, y poco después de que dijeron otra vez, Pedro, verdaderamente tú eres uno de los Galileos. Dice que lo catalogaron, hermano, dice que lo empezaron a ver en su manera de hablar. Entonces él comenzó, dice Pedro, él negó otra vez, y poco después lo que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, pero eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien me hablas. La versión lenguaje actual dice, pero les contestó con más fuerza, ya les dije que no conozco a ese hombre, que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. Que Dios me castigue. Juro, digo, que venga, una versión dice, que venga maldición sobre mi vida si no es cierto. Juro, lo juro, que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a Pedro, mira Pedro, han pedido permisos para zarandearte? Satanás ha pedido permisos para zarandearte. A Pedro le vino una consecuencia por decir que Dios me castigue. Por no ir a la cruz, pasó muchas cosas difíciles en su vida. Porque no quería morir. ¿Por qué? Porque la palabra, empezó a maldecir, a jurar. No conozco, esta palabra jurar significa, empezó a negar sus pactos, empezó a negar sus compromisos. Yo nunca dije que iba a cambiar. Yo nunca dije que iba a ir a la iglesia. Yo me dije que acepté a Jesucristo, pero yo nunca dije que iba a ir. Yo nunca dije que me iba a comprometer, porque salen con esa mentalidad de que yo no soy un fanático, yo no soy alguien que se apasiona por eso. Hermano, el haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador es seguirlo por siempre, todos los días de la semana. Estar siempre hasta que el último día
hasta el último día de nuestra vida estar con Él. Pedro le contestó, dice que estaba, una versión dice, estaba jurando maldición sobre sí mismo. Querido hermano, qué terrible. Entonces dice que había jurado, hermano, había dicho una maldición por sí mismo y comenzó a maldecirse. Comenzó, dice, a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre. Jurar, a decir, una versión dice, se puso a echar maldiciones y a jurar. Dice, comenzó a maldecirse, anatema soy, maldiciones, a afirmar con juramento que no conocía a aquel, a jurar y a perjurar, echarse maldiciones. Juro que no conozco a tal hombre, y si miento, que me alcancen todas las maldiciones, dice en la versión Código Real. Y no había terminado de hablar cuando cantó el gallo. Juro que yo no conozco al tal Jesús, y si miento, que me alcancen todas las maldiciones. ¿Qué pasa entonces cuando el creyente profesa conocer a Dios y no lo hace dando testimonio, apartándose del pecado, de la rebeldía, de la doble vida? Vienen maldiciones sobre su vida. Por eso Pablo llegó a decir en Gálatas 1, si yo predicase un evangelio diferente, que dice, si un ángel del cielo, si a uno de nosotros predicase un evangelio diferente, anatema sea. Y anatema significa que nos alcancen las maldiciones por no predicar la verdad, por no acercarnos a la verdad, por no decir la verdad. Dice anatema sea, por decir la verdad es por decir que conocemos a Dios y lo negamos. Decir que somos cristianos, hermano, y lo negamos. ¿Cómo lo negamos? No muriendo a la carne, no muriendo al yo. A Cristo se le niega, no muriendo al yo, no muriendo, hermano, a la carne, a la familia, y no muriendo a lo terrenal. Maldito, dice, yo comencé a invocar la versión Kadosh dice, esta vez comenzó a invocar una maldición sobre sí mismo. Sobre sí mismo se estaba declarando una maldición. Qué terrible, hermano. La viviente dice que me caiga una maldición si les miento. ¿Acaso no mintió? ¿Acaso no mintió? Por eso se abrió, hermano, Satanás vino sobre su vida, empezó a irle, hermano, muy mal a Pedro. Empezó a insultar, una versión dice que empezó a insultar, a maldecir, se volvió grosero, distinguible, un grosero distinguible que negaba la presencia de Dios. El gallo cantó enseguida y dice ciertamente no es uno de ellos, porque dice que los discípulos de Dios, los hijos de Dios no maldicen, no se maldicen, no lo niegan. Y cantó, dice, por segunda vez en el 72, y cantó el gallo la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús les había dicho. Entonces, que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pensando en ello, lloraba. ¿Por qué la tercera vez no cantó el gallo? Porque la tercera vez le habló el Espíritu Santo. Pero el que niega al Espíritu Santo no tiene perdón. Al que niegue la santidad, ¿sabe que Saúl dice que cambió un plato de comida, un plato de lentejas, por la primogenitura? Y si usted revisa un poquito bien el plato de lenteja, representa, hermano, la carne que realmente la santidad, por eso dice que Saúl era un profano, porque había rechazado la santidad. A él la santidad, la obediencia, el temor a Dios era cosa de tontos, hermano.
Dios miró cómo despreciaba la santidad, y el que desprecia la santidad, desprecia al Espíritu Santo, desprecia conocer al Padre. ¿Qué caso tiene entonces ser salvo alguien si rechaza completamente conocerlo a Él? Porque el Evangelio es conocer al Hijo y al Padre y al Hijo. Por eso aquel que no tenga el deseo de conocerlo lo va a negar. El que tiene el deseo de no estar con Él lo va a negar. Por eso hasta la segunda cantó, pero hasta la tercera lo redarguyó el Espíritu Santo. Tenemos que hablar con reverencia al Señor, que distingue a los hijos que lo conocen. Las ovejas del Señor oyen cuando el Señor los habla. Por eso dice, hermano, dice por causa, dice en Romanos 8:35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué es lo que nos está enseñando, hermano? Que el que va a la cruz, el hombre que va a la cruz, Pedro tenía que ir a la cruz como una oveja. Todo aquel que es discípulo, todo aquel que es seguidor de Cristo, tiene que tomar su cruz y seguirlo todos los días. Pero ¿en forma de qué tiene que ir? Tiene que ir en forma de oveja. Y el hombre que va en forma de oveja, va a ir, dice, como oveja al matadero. Por eso Juan el Bautista, vio a Jesús en el bautismo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo vio como un Cordero que iba a tomar camino a la cruz, lo vio como un Cordero que llevaba la cruz, que iba camino al matadero. Entonces todo aquel que toma la cruz debe de verse como un cordero. Dice que por ti somos muertos, somos contados como ovejas de matadero. Todo aquel que agarra su cruz debe entonces, por eso dice en Juan 10, versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz, no lo niega, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Hermano, ¿cómo se comportó Pedro? Como un extraño. Lo desconoció como su pastor. Lo desconoció como su pastor. Querido hermano, no desconozca usted a su pastor. Ayude a su pastor, bendiga a su pastor, apoya a su pastor. Porque la oveja que no apoya a su pastor, no ayuda a su pastor, hermano, no nos mete la mano junto con el pastor, no es oveja. Pedro había negado al Señor Jesús en su vida. Lo había negado 3 veces. 3 veces decía que no lo conocía. Y eso, hermano, estamos hablando de aquellos que, hermano, que niegan conocer al Señor. No, hermano, hay que tomar la cruz. Hermano, vemos que el Señor dijo en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar la vida la perderá, y todo aquel que la pierda por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si ganara el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en el Padre y en los santos. Dice, hermano, y el que me niegue, el que se avergonzare de mí, dijo el Señor, verá. Y dijo en el 33, dice, y cualquiera que me niegue, fíjese, hermano, y cualquiera que me niega. O sea, hermano, ahí mismo nos enseña, dijo el Señor, verá, dijo, tome su cruz y me siga. Tome su cruz. ¿Cuál era la cruz? Como oveja para matadero. Debe de morir entonces al yo. Debe de morir al yo.
Tome su cruz y me siga. Y eso lo dice, hermano, aquí en Mateo 10. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué lo negaron? ¿Negaron a Pedro? Sí, hermano, porque él negó al Señor. No piense que he venido. ¿En qué manera lo negó? Lo negó en su vida, lo negó en su vida, lo desconocía en su vida. Dice, no piense que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada, porque no he venido a poner disensión entre el hombre contra su padre, contra su madre, de su hija contra su madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hija, hijo más, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué estaba diciendo el Señor, hermano? Cualquiera dice que no negare, yo también lo negaré. Entonces, hermano, la primera condición entonces tenía que negarlo. 3 cosas tenía que negar el que tome su cruz. Negarse al yo, negarse a sí mismo. Si alguno viene en pos de mí, es que niegues a sí mismo, que se niegue a sí mismo. 1, es morir al yo. ¿Quién es el que niega a Jesús? Al que niega morirse al yo. A ese es el viejo hombre. Dijo en Romanos 6:6, sabiendo que el viejo hombre ha sido crucificado para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Quién niega al Cristo? Al que no quiere servir al Cristo, pero sí le gusta servir a Dios. Sí le gusta servir al pecado. No le gusta morir al yo, porque quieren seguir en su vida, a sus gustos, a sus deleites. Quiere seguir su vida como quiere. Quiere seguir con sus gustos. Andar en el pecado. No quiere cambiar. Querido hermano, negar a Cristo es no querer cambiar. Negar a Cristo es no querer cambiar. No se niega a sí mismo. Segundo, tenía que morir a la carne, a los deseos de la carne. No solamente en Gálatas 5:24, pero los que son de la carne han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Hay que crucificar la carne. Pero también dijo el Señor, hermano, que hay quienes la carne también representa la familia. Quienes por causa de la familia no siguen a Jesús, prefieren quedarse con ellos, prefieren prefieren glorificar a la madre, al padre, al esposo, al hijo, a los hijos, a la hija, más que a nuestro Señor Jesucristo. Estos niegan por no buscar al Cristo, al no buscar a Dios, por causa de amor de la familia, también niegan al Cristo. Profesan conocer al Cristo, profesan ser cristianos, pero hermano, no mueren a la carne, no mueren a los deseos, no mueren a las diversiones, no mueren a los paseos, no mueren, hermano, a las fiestas, no mueren a todo, a los sentimientos, no quieren morir, porque para ellos es mejor la carne, la familia, que al Cristo bendito. El tercero era los que amaron esta vida, los que tienen bienes, los que tienen riquezas, los que aman las riquezas, los que aman al mundo, los que aman todo lo terrenal. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Toda idolatría, todas tradiciones, toda costumbre, echarlas abajo. ¿Verdad que hoy no están dispuestos a esto mucha gente? El amor al dinero, el amor al trabajo. Hoy no están dispuestos a seguir al Cristo. Y el que, hermano, y al Espíritu Santo también lo niega. ¿Cómo? No queriendo nada con la santidad, no queriendo nada con el temor, no queriendo nada con la limpieza.
profesan conocer a Dios, profesan conocer a Jesús, profesan conocer al Espíritu Santo, pero hay rebeldía, hay mezclas, hay pecado, hay carne, tanto familiares como los deseos. No quieren morir a sí mismos, no quieren nada con la santidad, no quieren nada con la verdad. Job dijo, de oídas te conocía, ahora mis ojos saben. Predicaba a alguien que no conocía, hablaba maravillas. Pero en este tiempo estamos tan atrevidos de profesar que conocemos a alguien, negándolos con nuestros hechos. ¿Qué tanto conoces al Padre hoy? ¿Qué tanto haces un juramento como hizo Pablo? Él juró, prometió, hizo un pacto de apartarse del pecado, de la rebeldía, de la maldad, de realmente amar más a Cristo que a su familia, amar más a Cristo que a su propia vida, andar en el Espíritu. Profesan conocerlo, pero lo niegan 3 veces. Oh, hermano, qué duro es esto. Porque si algo tenemos que cuidarnos nosotros es que tenemos que morir al yo, tenemos que morir a la carne, tenemos que morir a lo terrenal. Pero tenemos que ir a la cruz como ovejas, como corderos al matadero. Realmente hacer la voluntad del Padre. No es lo mismo predicar sin conocer a decir yo conozco al Padre, yo conozco al Hijo, yo conozco al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo demostramos? Con nuestros actos. Con nuestros actos. Con nuestra forma de ser, con nuestra conducta, con nuestras palabras. De ahí demostramos realmente si lo conocemos o no. Vuélvete a Cristo. Da testimonio. Ama la verdad. Deja el pecado. Deja la rebeldía. Y no que te cante el gallo. El gallo decidieron ellos desde que se levantaba, andar en pecado, en rebeldía, en desobediencia, en la carne, en su yo, en inmundicias. Eso se llama tomar decisiones, eso se llama cantar el gallo. Eso se llama cantar el gallo. Oh, hermano, si tus oraciones son de acercarte, de hacer vigilia, de cuidar tu vida, dile esta mañana este gallo, que no te cante ese gallo, sino que te cante en tu vida el bendito Espíritu Santo, que te hable el Espíritu Santo, de decir yo voy a andar en la verdad, yo me comprometo a andar en santidad todos los días, cambiar mi vida, comportar mi vida. Dile, Señor, cambia mi vida. Bendito Espíritu Santo, ven a mi vida. Transforma mi mente, mi corazón. Quiero agradarte, quiero buscarte. Quiero dejar en la carne, quiero ordenar mi vida. Quiero serte fiel. Ya no quiero negarte, dile. Ya no quiero negarte. No se niega por la boca decir no lo conozco, se niega por los hechos. Por nuestra conducta. Lo negamos. Pero Pedro, cuando habló el Espíritu, lo derrargulló y se arrepintió de su vida, de su conducta, de sus palabras, de su actitud, de sus pensamientos. Deja el pecado, vuelve a Cristo. Perdónale, ponte a cuentas con el Padre, ponte a cuentas, hermano, con los hermanos, ponte a cuenta con aquellos que ofendiste, ponte a cuentas con Dios y arrepiéntete y vuelve a los pies de Cristo, para que la bendición de Dios, las promesas de Dios se cumplan en tu vida. Reconcíliate con el Padre, deja de estar lejos de Dios. Haz las cosas correctamente y predica a Cristo aunque no lo conozcas. Habla maravillas del Padre, habla maravillas del Hijo, habla maravillas del Espíritu Santo, con el deseo de conocerlo.
pero es muy atrevido decir que lo conocemos y lo negamos. Negamos la palabra. Qué de terrible, ¿verdad? Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude a cambiar. En este día, que la presencia de Dios, hermano, toma tu cruz y síguelo. ¿Para qué lo vas a hacer? Porque de esa manera demuestra que no lo estás negando. De esa manera decir, yo voy a morir a la carne, voy a morir al yo, voy a morir a los deseos terrenales. Primero tú, Señor, voy a morir para conocerte, voy a morir para estar contigo, para acercarme cada día más a ti. Dios bendiga tu vida donde quiera que estés. Ayúdenos a compartir, queridos hermanos, a Jorge Alberto allá en Chiapas. Dios les bendiga, a la pastora, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les guarde, a Elsie. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, denle like a la página para que les lleguen las notificaciones directamente. Ayúdenos a compartir, que esta palabra sea de bendición para tu vida. Donde quiera que estén los países que nos miran, que Dios les guarde. Envíen sus peticiones, necesitan doctrina, palabra, enseñanza. Con mucho gusto se los enviamos, hermano. Estamos aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Les esperamos, hermano. Mañana en punto de las 7 de la mañana, de lunes a sábado, una palabra de bendición, una porción diaria para caminar, hermano, una palabra de vida para tu vida. De las 7 de la mañana a 8 de la mañana, 1 hora, de lunes a sábado, todos los días, una palabra de bendición para que camines con el Señor y te fortalezcas en el Cristo. Que Dios bendiga tu vida donde quiera que estés. Muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, queridos hermanos. No deje de compartir para que otros alcancen la salvación. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.